En el corazón del desierto egipcio se encuentra un monumento extraordinario, la pirámide acodada. Un enigmático edificio que ha perdurado en el tiempo como ningún otro. Es la primera construcción del mundo en superar los 100 metros de alto. Nunca antes se había construido una pirámide de tales dimensiones. Para enfatizar su poder, el faraón mandó construir una estructura inmensa. Acostumbrados a la apariencia de las famosas pirámides de Giza, al ver esta pirámide no tardamos en notar algo diferente. Es la única del planeta que adopta esta forma extraña. Esta gigante de piedra es obra de uno de los faraones más poderosos de la historia egipcia, Snefru. Pero la silueta de su tumba podría ser resultado de un accidente, pues aún quedan pruebas visibles en el interior. Empezaron a salir grietas importantes en la estructura, algo no iba bien. Creo que lo que Snefru quería era construir una pirámide real con las caras lisas. Para revelar los secretos de la pirámide acodada, hemos decidido buscar respuestas en el corazón de su estructura. ¿Nos permitirán sus fascinantes galerías averiguar más cosas? ¿Qué esconden sus diferentes cámaras inmensas como catedrales? Con el objetivo de resolver todos estos misterios, nuestros científicos han conseguido una autorización para entrar en las pirámides más emblemáticas del antiguo Egipto con un escáner láser de última generación. Está un poco estrechito. A ver si conseguimos abrirnos paso por aquí. Con este método podemos obtener una copia digital del interior de la construcción con una precisión milimétrica. Con unos pocos cliqueos se pueden tomar medidas que serían complicadísimas de conseguir sobre el terreno. Estas nuevas herramientas van a proporcionarle a nuestros expertos nuevas pistas en esta investigación científica que comenzó hace 200 años. Descendiendo el río Nilo desde el Cairo, se tarda 1 hora en coche en llegar a los límites meridionales de la necrópolis de los faraones, un lugar que aún oculta muchos misterios, la meseta de Dasur. Ahí es donde se alza la pirámide acodada. Desde hace siglos, todo el que la ve se hace preguntas sobre su enigmática forma. ¿Pero qué querían hacer los antiguos egipcios aquí? Es muy difícil entender esta pirámide, es muy diferente con respecto a las demás. ¿Por qué la construyeron con esa forma? ¿Fue deliberado? ¿Fue un accidente? ¿Tiene algún significado ideológico o religioso? Realmente la pirámide acodada es una de las construcciones más misteriosas de Egipto. Frank Monnier es un ingeniero especializado en el antiguo Egipto, uno de los mayores expertos en construcción de pirámides. Lleva mucho tiempo intrigado por los enigmas de la pirámide acodada. Cerrada al público durante décadas, la gente puede acceder a ella desde hace unos años. Es la primera vez que Fran va a poder entrar. Para mí es muy emocionante entrar por fin en el corazón de esta pirámide. Cuando pensamos en la pirámide acodada, está rodeada de misterio. Aún quedan muchas preguntas sin resolver. Y ahora por fin voy a poder evaluar yo mismo lo que hay en su interior. Aunque entrar no resulta para nada fácil. En la cara norte de la pirámide hay que ascender 12 de metros para llegar a la entrada, tan alta como un edificio de 4 plantas. Desde ahí nos adentramos en el corredor descendente, un pasillo de 80 metros de largo y apenas 1 metro de alto en el que avanzar es especialmente complicado. Actualmente, una pequeña escalera ayuda a los visitantes a bajar este pasillo tan empinado. Pero esta no existía en la época de los faraones. Las pirámides no las concibieron para que la gente común como nosotros o los turistas de ahora las visitaran. Las paredes de estos pasillos inclinados estaban lisas. Era muy difícil entrar sin una cuerda o una barandilla. Al fondo del corredor descendente aparece por fin la primera cámara de la pirámide, llamada la antecámara. Vaya, qué maravilla. Una catedral dentro de una pirámide. Es increíble que alcance esta altura y que esté tan bien conservada.
Es una pasada. Casi 4.600 años después de su construcción, el estado de conservación de esta cámara es espectacular. Las paredes están lisas, las juntas de piedra están hechas muy meticulosamente, pero sobre todo es la altura lo que impresiona. Es verdaderamente increíble contemplar una cámara tan alta, la más alta de todas las cámaras dentro de una pirámide. Estamos hablando de más de 17 metros de altura. Es asombroso. Pero ¿cómo consiguieron los egipcios edificar un espacio tan grande? ¿Qué técnica les permitió alcanzar esa altura? La estructura interna de la pirámide intriga a los egiptólogos desde hace mucho tiempo. Por una sencilla razón, es la clave para descifrar el enigma de su apariencia tan extraña. El interior de la pirámide acodada es tan interesante como el exterior porque tiene dos entradas o salidas, depende de cómo lo mires. Por lo tanto, hay dos formas distintas de circular. Es la primera vez que construyen cámaras que se suceden así, una tras otra. Al compararla con pirámides posteriores, la pirámide acodada parece una especie de experimento. La complejidad de su interior suscita muchas preguntas. La compleja distribución de las cámaras no es nada habitual. Es evidente que tuvo que haber cambios en el proyecto durante su construcción. ¿Pero por qué? ¿Por qué tuvieron que rectificar los constructores? ¿Qué retos tuvieron que superar? Aún quedan muchas preguntas por responder. El ingeniero y egiptólogo Frank Monnier conoce a la perfección los planos de la pirámide. En este calco he dibujado las cámaras funerarias de la pirámide acodada. Las he representado en una misma vista de sección. Es decir, tenemos las cámaras inferiores que parten de la entrada norte y las superiores que parten de la entrada oeste. Sería muy interesante escanear con el láser la antecámara de las cámaras inferiores. Para tratar de verlo más claro, ha decidido emprender la misión más ambiciosa llevada a cabo hasta ahora en la pirámide. Para ello, ha llamado a Alban Brice Pampou, arqueólogo especializado en imaginería digital, para que use un LIDAR, un escáner láser que registra cientos de miles de medidas por segundo a 360 grados. Este aparato de alta eficacia es capaz de generar medidas de distancia y de volumen de una precisión absolutamente inigualable. Es la primera vez que se va a utilizar esta tecnología puntera en la pirámide acodada. Va a escanear todo el interior del monumento, incluso los espacios no visitados, con un nivel de detalle sin precedentes. El objetivo de mi misión de hoy va a ser escanear los espacios interiores de la pirámide acodada, intentar documentar lo máximo posible, buscar información detallada en términos geométricos. La pirámide acodada presenta dos proyectos diferentes en lo que a estructura se refiere que probablemente se apreciarán en los espacios interiores, por lo que sería interesante documentarlo con el escáner. Este escáner digital es tan pequeño que podemos introducirlo en todos los rincones de la pirámide, pero los espacios demasiado estrechos obstaculizan la misión. En pasadizos tan estrechos siempre resulta complicado tomar datos porque hay cambios de ángulo, lo que plantea problemas, ya que son espacios difíciles de digitalizar. Después de haber digitalizado el corredor descendente, Alban Brice Pampou llega a la antecámara. En este espacio abierto, puede desplegar sin problema su escáner. Los resultados deberían permitirle comprender mejor cómo se pudo construir una habitación tan alta en una época tan lejana, 4.600 años antes de nuestra era. Al mando de este inusual proyecto está uno de los mayores constructores de la historia, el faraón Snefru. Aunque su nombre sigue siendo desconocido para mucha gente, Snefru fue una auténtica leyenda en el Egipto faraónico.
Snefru es el que construyó las primeras grandes pirámides. Es un rey muy conocido en el antiguo Egipto. Es un rey de referencia. No lo era Keops, lo era Snefru. En las leyendas lo llaman el rey bienhechor. La imagen que le otorga la literatura posterior parece ser la de un rey muy sencillo y jovial. Snefru es el fundador de la dinastía cuarta, la más famosa de Egipto. Es el padre del famoso Keops y vive en torno al año 2600 a.C. Estamos en pleno Imperio Antiguo, la época dorada en la que se construyen las pirámides gigantes. El reinado de Snefru se va a extender muchos años, posiblemente más de 40. Años que transformarán su país profundamente. Egipto está en su máximo esplendor. El rey Snefru da paso a una nueva era en la historia egipcia. El mundo cambia por completo con él. Para disponer de los recursos económicos y humanos para llevar a cabo este proyecto, Egipto debía de estar atravesando una próspera etapa durante el reinado de Snefru. Su reinado fue una época marcada por el poder y la prosperidad. Expandió las redes comerciales, desarrolló la economía, mejoró la administración. Todo esto le proporcionó la organización y los recursos necesarios para construir sus gigantescas pirámides. Tras varias semanas de análisis digital, los resultados del escáner por fin están listos. Aportan una visión muy clara de la primera cámara. El egiptólogo Basil Dobrev descubre las imágenes. Antes teníamos las vistas de sección, por lo que no se apreciaban las 3 dimensiones. Ahora esto nos permite girar en todas las direcciones e intentar entenderlo todo. Así es mucho más fácil estudiarla. Primera observación. La arquitectura de la cámara es increíblemente técnica. Lo primero de lo que me he dado cuenta es de que hay una aplicación de ménsulas perfecta. Los bloques están puestos los unos encima de los otros y van sobresaliendo 10 centímetros hacia el interior. Poco a poco se van cerrando y de esa forma alcanzan aproximadamente los 17 metros. Que apilaran los bloques en forma de escalera invertida no es casualidad. Más bien, revela lo ingeniosos que eran los arquitectos de Snefru. Era la primera vez que querían construir dentro de una pirámide, y para proteger las cámaras funerarias tuvieron que innovar e inventar una estructura que permitiera desviar las fuerzas. Utilizar ménsulas para techar una habitación consiste en ir escalonando gradualmente cada hilada de mampostería a medida que gana altura. Al final, se obtiene una especie de triángulo en escalera que llega al techo. Parece que fue una innovación arquitectónica de los ingenieros de Snefru. En este techo, la calidad del trabajo de los grandes constructores es impresionante. El estado de conservación de las ménsulas que tenemos en esta antecámara es extraordinario. Pensad que tienen unos 4.500 años. Hablamos de unos 104 metros de mampostería acumulada encima. ¿Os lo imagináis? 104 metros de mampostería. Sobre esta cámara descansan miles de toneladas y la bóveda de ménsulas sigue aguantando perfectamente. Aunque la antecámara parece perfecta, si la contemplamos más de cerca, hay algo que no cuadra. Es evidente que los constructores de Snefru se toparon con problemas construyendo. En este muro se aprecian fracturas importantes y aquí da la impresión de que un bloque se ha desplazado un poco. El resto se sostiene perfectamente. Pero estos pequeños desplazamientos en la estructura demuestran que hay una fractura, que de hecho se ha reforzado y tapado hace poco. Las restauraciones llevadas a cabo para que la pirámide pudiera abrir al público han disimulado parcialmente esta antiquísima grieta con cemento. Pero el análisis con el escáner LIDAR permite verla mejor. La tecnología nos ofrece una visión de las habitaciones en negativo, revelando detalles invisibles a plena vista. El escáner confirma que hubo algunos pequeños desplazamientos, algunos pequeños agrietamientos que finalmente dejaron cicatrices en las paredes de la antecámara. Aquí se observa una grieta bastante clara. Es como si una presión externa hubiera rajado parte del muro.
¿Cómo podemos explicar esta grieta de varios metros de alto justo en el corazón de la pirámide? ¿Y si estos desperfectos en el interior están relacionados con el propio diseño del edificio? La respuesta podría estar en el contexto de su construcción. Aunque pueda parecer impensable, esta pirámide es en realidad la segunda ideada por el faraón. Snefru empezó a construir su pirámide en Meidum y en principio iba a ser una pirámide escalonada. La pirámide de Meidum, a 45 kilómetros más al sur. Es la primera pirámide que Snefru construyó. Actualmente presenta un aspecto bastante extraño. Aunque en sus orígenes estaba destinada a ser escalonada, como todas las pirámides construidas hasta entonces en Egipto. Hasta el día en el que el padre de Keops decide, de repente, cambiarlo todo. Mark Lehner es uno de los especialistas en pirámides más famosos del mundo. Después de 40 años estudiándolas, sigue fascinado por la pirámide acodada y la historia de Snefru. Construye una pirámide escalonada gigante en Meidum. Esto es importante para entender el monumento. Empieza construyéndola con 6 escalones, luego la amplía a 7 y de repente para, aproximadamente cuando lleva 15 años gobernando, y se viene a Dashur para construir la pirámide acodada. Pero ¿por qué todo ese esfuerzo para luego volver a empezar de cero un proyecto de tales dimensiones? ¿Qué empujó al faraón a tomar una decisión tan radical? Creo que lo que Snefru quería era construir una pirámide real con las caras lisas. Snefru ya no quería seguir construyendo una pirámide escalonada como tumba. Así que el faraón buscó un lugar nuevo para poner en marcha su innovador proyecto. Una verdadera revolución arquitectónica. La primera pirámide real de la historia de la humanidad. Un triángulo perfecto. Parece que esta decisión se basó en razones religiosas. Parece que cambian la idea de que es una escalera al cielo por la idea de que el rey está enterrado bajo una versión petrificada de los rayos del sol. En ese momento están desarrollando su culto al sol. Los monumentos en forma de pirámide van de la mano con esta solarización de la monarquía. Creía que se estaba fusionando a él y a su tumba con los rayos del sol. La pirámide perfecta de Snefru, con sus paredes lisas, debe reflejar la luz del sol y permitirle al faraón subir al cielo después de su muerte. Una forma para reunirse con Ra, el dios del sol. Le exigió a sus arquitectos una proeza técnica nunca conseguida hasta entonces. No obstante, como es evidente, su plan no funcionó. A 47 metros de altura, la pirámide cambia drásticamente de inclinación. ¿Pero qué pasó? Para encontrar respuestas, Frank Monnier debe deshacer sus pasos y subir el corredor descendente. Es entonces cuando descubre algo asombroso. 12 metros después de la entrada, hay unos extraños espacios vacíos a los lados. Se pueden apreciar mejor gracias a la digitalización del LIDAR. Es bastante extraño porque están a unos 12 metros de la entrada de la pirámide. ¿Y qué encontramos? Las características de una entrada a una pirámide. Un muro exterior y las famosas muescas que volvieron a tapar y que siempre se situaban al lado de la entrada. Vemos la opuesta enfrente. Las muescas seguro que tenían la función de sostener una viga que facilitara el descenso y la subida a los obreros. Las muescas las taparon en la reciente restauración. Pero normalmente se encuentran en la entrada de las pirámides. Entonces, ¿cómo se puede explicar esta distribución? ¿Por qué encontramos indicios de una entrada en mitad del corredor? Es una pista sumamente importante que nos lleva a pensar que justo aquí estaba la entrada original de la pirámide, del primer proyecto de la pirámide. El primer proyecto de la pirámide. En otras palabras, otro monumento se esconde en el interior de la pirámide actual. El descubrimiento es fascinante.
Para conocer más información, Fran toma medidas de la pared. Sin embargo, se ha deteriorado con el paso del tiempo y no está completamente recta. Estoy utilizando un inclinómetro para que nos permita determinar con exactitud la inclinación de esta pared, de esta cara. Si coloco el aparato aquí, me va a decir que está inclinada exactamente 62,74 grados. Si lo muevo, me dice que 62. ¿Y aquí a cuánto? 58, 59, no está totalmente plana. Si hacemos la media, se queda en torno a unos 60 grados. Definitivamente, estamos ante la pared del primer proyecto de la pirámide. Una pirámide que debía de tener sus caras aproximadamente a 60 grados. Una inclinación muy diferente a la de la pared exterior de la pirámide actual. Gracias a las mediciones de Fran Monnier, la pirámide oculta se deja ver. ¿Pero qué aspecto tenía? ¿Era diferente a la que vemos hoy en día? Según los cálculos de los egiptólogos, tenía una base de 157 metros de lado, la más grande jamás construida en Egipto. Con la pared a 60 grados extremadamente empinada, la pirámide debería haber alcanzado la increíble altura de 136 metros, como un rascacielos de 40 plantas. 2 veces la pirámide de Zoser, que ya era el edificio más alto del mundo. Para enfatizar su poder ante su pueblo, el faraón manda construir un edificio inmenso. Sabía que en el futuro iba a ser muy difícil destruirlo, por lo que, gracias a él, esperaba poder vivir para siempre. Snefru dijo, quiero una pirámide real como los rayos del sol, pero nadie sabía cómo era. Debía tener 43 grados, 50, 60, eligieron 60, una pendiente bastante inclinada. No sabían cómo era una pirámide real ni cuánto tenían que inclinarla. Hasta entonces todas las pirámides eran escalonadas, no eran pirámides como tal. Pero cuando el interior de la pirámide está ya terminado, modifican el proyecto repentinamente. La razón sigue siendo un misterio. Puede que en un momento dado se dieran cuenta de que con las rampas, fueran del tipo que fueran, erigir una pirámide de 60 grados y llegar a la cima estaba siendo especialmente complicado o estaba consumiendo mucha energía. En mi opinión, estaban teniendo problemas con la pirámide de 60 grados y por eso redujeron la pendiente y le pusieron un manto. Todo apunta a que hubo un cambio de planes en plena construcción, algo típico para los constructores del antiguo Egipto. Los arquitectos del faraón deciden, por lo tanto, modificar su proyecto. Añaden una gruesa envoltura de mampostería en las 4 caras de la pirámide para reforzarla. La base aumenta un 20% en volumen y supera los 189 metros de lado. De este modo, el ángulo de inclinación resulta significativamente reducido a 54 grados. Es esta decisión la que desencadena esta nueva forma de la pirámide tal y como la conocemos hoy. Eso sí, esta ampliación va a tener consecuencias inesperadas y catastróficas. Los egipcios no habían anticipado la diferencia de comportamiento entre esta envoltura y el macizo interno. Es decir, cuando estaban elevando progresivamente la capa de envoltura, se dieron cuenta de que esta capa se hundía, mientras que el macizo interno seguía siempre con las mismas características. Empezaron a salir grietas importantes en la estructura y también se cayeron bloques de arriba, lo que sugiere que algo no iba bien. La inmensa capa de mampostería que añadieron los egipcios supuso demasiado peso para la pirámide inicial. Cuanto más peso se añade, más aumenta la compresión. En el interior del edificio es donde más se notan los vestigios de este problema. En el corredor descendente norte encontramos restos fascinantes, justo a la misma altura de la entrada del primer proyecto de la pirámide. Vaya, aquí hay literalmente losas enteras de rocas desprendiéndose listas para caérsenos encima. Da bastante miedo. Aquí tenemos una fractura importante que nos permite asomarnos a las entrañas del monumento. Hay losas finas de roca que se han desprendido de los bloques, de estos bloques y de los siguientes. Y todo se debe, básicamente, a que la envoltura se desplazó, se hundió y desprendió importantes masas de rocas. Hundiéndose sobre el corazón de la pirámide, la capa de mampostería provocó grandes fracturas por todo el monumento. También las encontramos en la capa exterior.
Aquí se pueden ver importantes grietas haciéndose camino por las diferentes capas de la roca caliza. La grieta más grande es esta de aquí. Se están agrietando, se están rompiendo y están intentando taparlas y poner parches sobre la marcha. Cuando ven todas estas grietas saliendo, los arquitectos de Snefru se dan cuenta de su error. La estructura de su pirámide perfecta corre peligro. Tienen que encontrar una solución urgente y adaptarse para que el edificio no sufra aún más daños. A los constructores se les va a ocurrir una idea tan sencilla como brillante para intentar salvar la pirámide. Pasar de una pirámide real con las caras lisas a una pirámide romboidal seguramente se debiera a que intentaron reducir todo ese peso que habían dejado caer sobre la construcción. Decidieron que tenían que reducir el peso y la inclinación. Pensaron, ups, y la redujeron a 43 grados. Los egipcios se dan cuenta de que disminuyendo radicalmente la pendiente de la pirámide a un ángulo de 43 grados, va a ser más fácil terminar la construcción. Sobre todo caen en la cuenta de que de esta forma también reducen el peso sobre los cimientos, otorgándole al edificio una mejor base. Así fue como la pirámide de Snefru, que debía ser triangular, acabó adoptando esta forma tan peculiar. Una demostración del ingenio y la gran capacidad de adaptación de los constructores de pirámides. Están adaptándose, probando cosas, superando retos. Lo que ahora llamaríamos investigación y desarrollo. Están respondiendo ante los problemas y están hallando soluciones. Una vez terminada, la pirámide alcanza la impresionante altura de 104 metros. 10 metros más que el Big Ben de Londres. Se convierte en el edificio más alto del mundo en aquella época. Se calcula que la pirámide de Snefru tiene 1.300.000 metros cúbicos de piedra. Hablamos aproximadamente de 3.300.000 toneladas. No es poca cosa. Nunca se había construido una pirámide de tales dimensiones. A pesar de este logro, el padre de Keops no queda satisfecho con el resultado. Él quería una pirámide con las paredes lisas, y la tendrá. El poderoso faraón manda construir una tercera pirámide, la pirámide roja, a menos de 2 kilómetros de la pirámide acodada. En esta ocasión, el resultado es perfecto. Allí, Snefru construye con éxito y por primera vez una verdadera pirámide en ángulo recto. La pirámide que llevaba tanto tiempo intentando conseguir. Por fin tenía su pirámide que representaba los rayos del sol. Cuando la observas, parece estar intentando seguir todas las lecciones aprendidas durante la construcción de la pirámide acodada. Los arquitectos de Snefru han conseguido por fin esta increíble proeza: construir la primera pirámide de caras lisas de la historia de la humanidad. Aprendieron de los errores cometidos en la pirámide acodada. Para no correr ningún riesgo, eligieron desde el principio el ángulo de 43 grados, el que utilizaron para terminar la acodada. Garantiza una estabilidad mucho mayor. Sin embargo, a algunos egiptólogos no les convence la teoría del accidente de construcción de la pirámide acodada. Entre ellos, el arqueólogo Basil Dobrev, uno de los grandes expertos del Imperio Antiguo. En su opinión, el edificio fue concebido desde el principio con esta forma tan particular. Los egipcios querían imitar el montículo inicial sobre el que se creó Egipto. Ellos creían que al principio solo existía el océano y que de este océano se elevó un primer montículo al que llamaban Ben-Ben, porque tiene dos formas: Ben-Ben. Yo creo que los egipcios querían representar ese surgimiento dándole la misma forma, así que la estructura es totalmente deliberada. Puede que el objetivo, desde el principio, fuera conseguir esta forma de obelisco.
El Benben es, de hecho, una piedra que supuestamente es el lugar donde se puso el sol en el momento de la creación del mundo. Así que está cargada de un fuerte simbolismo solar que inspiró la forma de las pirámides egipcias. La pirámide roja se habría erigido a la vez que la pirámide acodada. Los dos monumentos debían funcionar en conjunto como una especie de increíble máquina de resurrección. Hay una teoría de que la pirámide roja y la pirámide acodada son complementarias. Creo que funcionaban como una pareja. Una le permitía al rey resucitado subir al cielo y otra bajar usando los rayos del sol. La prueba de que las dos son complementarias es que tienen la misma altura. Por lo tanto, se trata de un monumento solar que le permite al faraón volver a bajar a la tierra, convirtiéndose en un círculo eterno. Ya fueran diseñadas a la vez o consecutivamente, el interior de la pirámide roja nos recuerda al interior de la pirámide acodada. Hay similitudes entre las estructuras internas de las dos pirámides. En ambas encontramos imponentes cámaras abovedadas de ménsulas, pero las cámaras de la pirámide roja son un poco más bonitas. Posiblemente estemos ante las cámaras más fascinantes jamás edificadas en una pirámide. Diría que la máxima expresión del techo de ménsulas. Bajo la pirámide roja se suceden en armonía tres magníficas cámaras con ménsulas, como si hubieran seguido al pie de la letra un proyecto hecho anteriormente. Aquí no hay ningún vestigio de problemas, tanteo o dudas. Nada que ver con el interior de la pirámide acodada, donde el LIDAR delata una gran cantidad de errores de construcción. Aunque bajo la pirámide de dos pendientes queda un elemento arquitectónico aún enigmático. Una especie de chimenea que hemos decidido digitalizar para tratar de adivinar sus secretos. Este pozo vertical supone un problema porque no sabemos a dónde lleva. No se sabe con certeza por qué no hay textos ni razones estructurales obvias que nos indiquen su función. Así que actualmente sigue intrigando a todo el mundo. Es la primera vez que se graba y se digitaliza este pasadizo desde el interior. A 15 metros de altura, dos grandes bloques de piedra caliza cierran bruscamente el paso. Es un callejón sin salida sin explicación alguna. ¿Cómo podemos interpretar esta disposición? El análisis del LIDAR podría proporcionarnos una imagen más precisa, pero para Alban Brice-Pampou, la operación es compleja ya que necesita desplegar una pértiga extensa en un espacio muy reducido e invadido por murciélagos. Ahora mismo voy más o menos por la mitad de la chimenea. La chimenea medirá unos 15 metros y la pértiga alcanza unos 6 metros de altura. Creo que así va bien. A ver cómo salen las imágenes por ordenador. Estoy molestando a los murciélagos. Hay una barbaridad arriba. El aparato toma 400.000 medidas por segundo. Lo que se oye es el escáner. Va rápido porque el procesador se calienta. Tiene que calcular muchos puntos diferentes en un espacio demasiado estrecho que le cuesta detectar. Tiene que hacer más cálculos y, por lo tanto, se calienta más. Vamos a bajarlo. Ya debería valer. Gracias al escáner, contamos por primera vez con una vista completa de la chimenea con un nivel de precisión nunca antes visto en este lugar. Cuando se visita este sitio, es normal preguntarse ¿qué tenemos encima? No es evidente. Este escáner láser revela hasta el más mínimo detalle de la chimenea. Los resultados del LIDAR nos muestran pistas valiosas. Aquí se aprecian claramente compartimentos con bloques de cierre. Son dos sistemas de cierre, dos bloques, cuya función es esperar a que los vuelquen para bloquear el paso, pero estos siguen en su posición de espera. En las pirámides, vuelcan estos bloques para sellar la entrada a una cámara funeraria. Así pues, su presencia implica que esta chimenea debía de conducir a alguna parte. Pero por algún motivo desconocido, los bloques han permanecido de pie. Los bloques se quedaron en posición de espera, nunca los cerraron. Esto me lleva a pensar que planearon la construcción de una cámara funeraria en la parte superior de la chimenea, pero no siguieron con el proyecto. Es evidente que aquí se produjo un importante cambio de planes. Para intentar arrojar luz sobre esta zona oscura, a los egiptólogos se les ha ocurrido la idea de comparar esta disposición con la de las otras pirámides.
Y la respuesta la podríamos obtener del propio Snefru, de su primera pirámide. Volvemos a Meidum, a 45 kilómetros al sur. En Meidum encontramos una chimenea que conduce a una pequeña cámara funeraria. Todo nos indica que en la pirámide acodada vemos lo mismo, con una antecámara y una chimenea. Salvo que en la acodada, en principio, la cámara nunca se construyó. En conclusión, probablemente la chimenea de la pirámide acodada debía conducir a una cámara funeraria. Pero los constructores de Snefru abandonaron su idea original, tal vez por las dificultades técnicas del proyecto inicial. Verticalmente es muy difícil subir cosas, y no es que sea muy ancha. No olvidemos que es la primera gran pirámide. Hay que investigar y adaptarse. Celebrar un funeral por una chimenea de 15 metros de alto supone introducir el cuerpo del faraón, su sarcófago y todo el ajuar funerario haciendo casi acrobacias. Así que no lo verían factible. Como en todo proyecto arquitectónico que se extiende varias décadas, inevitablemente llega un punto en el que los planes se modifican y los deseos cambian. Los egipcios abandonan esta chimenea y deciden cambiar radicalmente de planes. Diseñan una segunda distribución completamente independiente. Pero mientras que las entradas a las pirámides están siempre orientadas al norte, este nuevo corredor descendente se construyó en la cara oeste. Otra decisión enigmática más. La entrada oeste a la pirámide acodada es un verdadero misterio. No hay otra pirámide en el Imperio Antiguo con una entrada como esta. La mejor explicación es que pudo ser un complejo funerario sustitutivo destinado a la sepultura del rey. Quizá tuviera que ver con sus creencias. El oeste era donde vivían los muertos. Así que quizá fuera otro camino que el rey podía tomar en el más allá, para ir al oeste y disfrutar de la vida después de la muerte, lo mismo que el resto de la gente que iba al oeste. Este corredor podría haberse utilizado para que Osiris se encontrara con el rey Snefru, recién resucitado por el lado oeste, y que éste fuera hacia el mundo de Osiris, porque ahí es donde el sol se pone y llega la muerte. Osiris es el dios del inframundo. Todos los difuntos del antiguo Egipto pasaban ante él. El acceso a este nuevo corredor descendente está ubicado a casi 33 metros sobre el suelo, tan alto como un edificio de 11 plantas. Es la entrada más alta de todas las pirámides de Egipto. Hay dos explicaciones posibles. Una es disuadir a los ladrones de entrar y saquear. Y la otra razón es elevar al rey aún más cerca del cielo, donde su espíritu quiere volar. La salida no era visible, estaba perfectamente oculta por un bloque de revestimiento. Al final del segundo corredor descendente de casi 70 metros de largo, un pasillo horizontal de 20 metros conduce a la cámara funeraria. Aquí tenemos el Sancta Sanctorum, la cámara funeraria. Lo que llama la atención cuando entramos en esta cámara es ver el estado en el que se encuentra. Da la impresión de que estamos en una cueva natural. Las paredes se han deteriorado bastante. Esta es la cámara que debía albergar los restos del faraón. Sin embargo, el estado de degradación de la bóveda es impresionante. Apenas se distinguen las ménsulas del techo y da la impresión de que estamos metidos en una cueva. Se toparon con problemas en la cámara funeraria. Hay restos de grietas importantes en las paredes de la cámara. ¿Qué pasó? ¿Qué desencadenó tal caos? ¿Los arquitectos de Snefru cometieron un error? Viendo el estado de la cámara y los resultados del LIDAR, Frank Monnier saca una primera conclusión. Estos daños no son simplemente daños estructurales. Fueron causados porque los egipcios volvieron a tallar ellos mismos las ménsulas y las paredes. Aunque la cámara funeraria ya está terminada y rematada por bóvedas de ménsulas que alcanzan los 14 metros de alto, los egipcios deciden repentinamente elevar el suelo de la cámara rellenándolo con mampostería
No solo una, sino 2 veces. Es un completo misterio porque no tenemos ni idea de por qué decidieron hacer esto. Nunca hemos visto nada igual. No se ha encontrado una modificación como esta en ninguna otra pirámide. Modificaciones que hoy ya no son visibles. Había un macizo de mampostería que llegaba hasta aquí, pero los exploradores y los arqueólogos del siglo XX lo derribaron, ya que esperaban toparse con pasadizos secretos o con un sarcófago que aún estuviera intacto. En el siglo pasado, los arqueólogos que trabajaron en esta pirámide quitaron casi todas las piedras con la esperanza de descubrir un posible pasadizo secreto o algo incluso mejor, el sarcófago de Snefru. Pero se llevaron una decepción. No había ni rastro del faraón ni del pasadizo secreto, solo un gran vacío. Aunque su esfuerzo no fue del todo en vano, despejaron el espacio y sacaron a la luz los restos de las modificaciones hechas por los egipcios. Aquí todavía se aprecian claramente las piedras de las paredes laterales de este primer muro de mampostería que quitaron los arqueólogos. Mirad qué bien se ve que encima de las vigas de cedro quedan restos del primer muro. Sobresalen un poco, así que este es el primer muro que derribaron. Pero a pesar de todo, gracias a su constancia descubrieron algo increíble. Descubrieron esta antiquísima estructura. Todas las vigas que hay tienen más de 4.600 años. Son las originales. Es madera que podemos tocar, que sigue estando sólida y no se ha visto dañada por el paso del tiempo. Es absolutamente extraordinario. Es como retroceder en el tiempo. Si enterráramos madera en Europa, por norma general no duraría más de unos años. Pero en Egipto, el clima es tan seco, tan árido y hay tan poca humedad que la madera se ha conservado durante más de 4.500 años. Creemos que esta estructura iba a ser un soporte provisional, es decir, un elemento de apoyo para ayudar a sostener las paredes durante la construcción de la cámara. La madera es cedro del Líbano que tuvieron que traer de la costa de Oriente Próximo. En Egipto no hay madera que sirva para construir, lo que resulta un gran problema para erigir las pirámides. La palmera es muy fibrosa, es imposible. Se deteriora muy rápido, por lo que nunca se utiliza. Tuvieron que salir de Egipto a buscar madera. Los egipcios comerciaban con la zona del Líbano. Tuvieron que talar el cedro en las montañas, llevarlo al mar y luego transportarlo hasta Egipto. Es increíble que esto sucediera. En lo que a construcción se refiere, este tipo de madera era mucho más sólida y resistente. No obstante, esta estructura de madera no tiene nada que ver con la degradación de la cámara. Después de haber elevado el suelo, los constructores de Snefru deciden volver a tallar las ménsulas para alisar las paredes. Seguramente la idea es que la habitación conserve el aspecto de una verdadera cámara funeraria, pero es un grave error arquitectónico. Podemos ver claramente las superficies planas, por lo que volvieron a tallar las ménsulas hasta una cierta altura. Pero ¿qué consecuencias tuvo esta decisión? Una distribución desigual de las tensiones. A la bóveda le han arrebatado todo su sentido, toda su función. La bóveda ya no puede soportar adecuadamente las cargas y el techo empieza a deteriorarse. Los bloques sobresalían demasiado de las paredes y terminaron cediendo, agrietándose y cayéndose. Y mirad esto. Es impresionante. Tenemos una pared plana, pero aquí arriba tuvieron que dejar los bloques un poco salientes, por lo que todos se derrumbaron. Yo diría que las piedras empezaron a agrietarse y a caerse cuando estaban construyendo la pirámide. Para examinar más en detalle el estado de la cámara, Fran le ha pedido a Alban Brice que escanee toda la habitación. Pero este cometido no es tan fácil. Las condiciones de acceso a una pirámide siempre son algo particulares. No siempre es fácil circular y al fin y al cabo el ambiente es un poco caluroso y puedes cansarte muy rápido, pero tampoco podemos quedarnos mucho tiempo, por lo que hay que ser eficaz y recopilar datos con rapidez. Solo la utilización de un escáner en miniatura y portátil hace posible esta operación. Los datos que vamos a compilar son únicos e inéditos. Una vez terminada, Alban Brice puede verificar directamente desde su teléfono que el escáner ha hecho bien su tarea. Es solo una vista previa bastante rápida para comprobar que todo está en orden. En principio está bien, aunque estoy deseando ver los resultados en el ordenador, ya que nos facilitará muchos más detalles con un poco de color. Alban Brice necesita varios días para recrear un modelo 3D de la cámara. La precisión es extraordinaria. Al ver las imágenes, sobre todo gracias a la vista en negativo de la cámara,
Fran Monnier advierte algo realmente preocupante. Se aprecia muy bien. El escáner revela juntas completamente abiertas. Estamos viendo el vacío. El vacío se prolonga detrás de los bloques de las ménsulas. Ya sea una junta abierta o una grieta, parte de un bloque está a punto de caerse. Básicamente, hemos detectado un bloque que se caerá en algún momento. El LIDAR nos avisa de que puede que la estructura no esté completamente estabilizada. De hecho, hay muchos elementos que tienen un equilibrio delicado. Las grietas permanecerán ahí durante siglos si no nos preocupamos por conservar y reforzar esta cámara. Ya sabemos cómo esta magnífica bóveda de ménsulas que debía coronar la cámara funeraria se ha ido derrumbando poco a poco hasta alcanzar este aspecto tan deteriorado. Probablemente por estos problemas estructurales en el interior de la pirámide que no hacían más que empeorar, los egipcios tomaron finalmente la decisión de sellar todo el corredor descendente oeste, el segundo que habían construido. Los problemas estructurales los obligaron a sellar el corredor descendente oeste y lo taponaron por completo con bloques de piedra caliza. Para ello tuvieron que instalar una plataforma que les permitiera levantar los grandes bloques de caliza que les iban a servir de tapones. Imaginaos lo difícil que tuvo que ser sellar un corredor descendente de unos 67 metros de largo. Tuvieron que introducir bloques de varias toneladas y lanzarlos con rapidez, uno a uno, para bloquearlo por completo. Pero los constructores tienen que dar con una solución para garantizar el acceso a la cámara funeraria. Básicamente deciden excavar un túnel directamente en la mampostería del edificio. Lo hicieron durante la construcción de la pirámide para facilitar el paso de los obreros de una cámara a otra. Irónicamente, la entrada norte se convirtió en la entrada a la cámara funeraria oeste debido a todos estos problemas estructurales. En cada paso que dan, observamos que se adaptan a los desafíos que se van encontrando. Le hemos pedido a Fran que nos lleve al interior de este túnel. Con un poco más de 20 metros de longitud y excavado por completo en los bloques de piedra caliza, este sinuoso pasillo es especialmente estrecho y complicado. Imaginaos las dificultades a las que tuvieron que enfrentarse los egipcios excavando este túnel. El mero hecho de pasar por aquí agachado ya es un suplicio. Así que imaginaos a los obreros que tuvieron que excavar y tuvieron que transportar aquí materiales pesados. Tuvo que ser duro. El escáner LIDAR podría desvelar cómo se las arreglaron los obreros para excavar este pasillo a ciegas en pleno corazón del macizo de piedra. Alban Brice necesita casi una hora para escanear la totalidad del pasillo. Pero el resultado es espectacular. Los detalles de la mampostería, las medidas milimétricas, los volúmenes, todo disponible en formato digital. Y ante nuestros ojos, este modelo 3D revela una fabulosa técnica de ingeniería desarrollada hace más de 4.500 años. A primera vista podríamos pensar que excavaron a ciegas, que los obreros que estaban en este lado empezaron un túnel, mientras que los que había al otro lado empezaron otro túnel y que en un momento dado esperaban encontrarse. Pero no lo hicieron a lo loco. Los egipcios, para asegurarse de que iban a encontrarse, trazaron una curva, una especie de desviación. Es decir, si unos se desvían para ese lado y los otros también, en algún momento tienen que cruzarse. El trazado tan preciso de este pasadizo demuestra que solo pudo ser excavado por los propios constructores y no por saqueadores bastante tiempo después de su construcción. El hecho de que vaya directamente de una cámara a otra sugiere que la gente sabía exactamente a dónde estaba yendo. Demuestra habilidad. Es decir, hay que saber excavar un túnel en mampostería, pero también hay que saber controlar la inclinación y la dirección del túnel. Y esto solo fue posible con la ayuda de los planos existentes. A partir de ahora, este estrecho pasadizo es el lugar por el que tiene que pasar el cortejo fúnebre de Snefru para transportar la momia del faraón hasta su tumba en la cámara funeraria. Pero todavía queda un misterio en torno a la utilización de este pasillo para trasladar los restos del padre de Keops. Y esta es la gran pregunta que aún inquieta a los egiptólogos. ¿Llegó a utilizarlo el faraón?
¿En cuál de las 3 pirámides decidió que lo enterraran? A día de hoy no se ha descubierto ningún sarcófago, ni en Meidum, ni en la pirámide acodada, ni en la pirámide roja. Pero algunas pistas sugieren que habría escogido su pirámide perfecta, la roja, para llegar al más allá. Yo creo que es evidente que a Snefru lo enterraron en la pirámide roja, la pirámide real que le llevó tanto tiempo edificar. Allí lo pudieron enterrar bajo la luz reflejada del mismísimo dios del sol. Consiguió edificar la visión que quería. Tenía todas las cosas que deseaba en el diseño de una pirámide. Así que lo más probable es que lo enterraran ahí. Es la última pirámide que construyó durante su reinado. Ofrecía todas las garantías de seguridad y estabilidad que podía esperar de su morada de eternidad. Sin embargo, algunos detalles inquietantes se mezclan con las pistas. ¿Y si al cuerpo de Snefru lo enterraron al final en la pirámide más misteriosa de todas, la acodada? Aquí es donde se celebraba el culto. Aquí es donde venían los sacerdotes y donde ponían ofrendas durante miles de años. Para los egipcios, aquí es donde enterraron al rey. Y es desde esta pirámide desde la que ascendió al cielo. Sea como sea, el nombre del faraón Snefru, aunque es poco conocido por la gente, pasa a la historia como el mayor constructor de todo el antiguo Egipto. Snefru construye más pirámides que ningún otro faraón en el antiguo Egipto, en lo que a metros cúbicos se refiere. Así que es el mayor constructor en piedra del antiguo Egipto, si no de todo el mundo antiguo. Las 3 pirámides juntas pesan alrededor de 8.300.000 toneladas de piedra. Es decir, el peso de 820 Torres Eiffel. Son cifras que parecen inimaginables, dada la disparatada cantidad de material y de trabajo invertido 2.600 años antes de nuestra era. A pesar de los problemas de construcción, la pirámide acodada pudo sobrevivir al paso del tiempo como ningún otro edificio en Egipto y puede que en el mundo. Y fueron las lecciones que aprendieron los arquitectos de Snefru construyendo la pirámide acodada las que permitieron la construcción de las obras maestras por excelencia de la antigüedad, unos de los monumentos más famosos del mundo, las pirámides de Giza.